una de las cosas probablemente más inoportunas o que nunca llega en buen momento en la vida doméstica es cuando se estropea la lavadora. No sé si os tiene pasado, seguramente os tiene pasado alguna vez, ¿verdad? Normalmente la cambiamos cuando se estropea. Nadie dice, no, voy a cambiarla ya, porque no, mientras funciona ahí está, ¿no? Pero cuando se estropea, pues tenemos que o repararlo o cambiarla. Pues a nosotros nos pasó hace 2 o 3 semanas, tal vez. Bueno, a lo mejor hace algo más ya. Y siempre llega ese momento, vaya hombre, la lavadora, lo que faltaba ahora. Tenía 10 años y como ya por experiencia sabemos que más o menos es el tiempo que dura una lavadora, unos 10 años, había dos opciones, o repararla o cambiarla. Entonces decidimos en ese momento cambiarla. La verdad que estábamos muy contentos con ella, escurría bien la ropa, tenía una buena capacidad. ¿Qué se le puede pedir a una lavadora? Lavaba bien la ropa. Fuimos entonces a por otra. Bueno, vamos a cambiarla. Fuimos a buscar, a mirar lavadoras. Hoy en día no están excesivamente caras. Antes yo creo que costaban bastante más. Así que teníamos que buscar una lavadora que sustituyera esa lavadora y que nos fijamos principalmente en dos aspectos que consideramos importantes. La capacidad de la ropa, la capacidad que tiene la lavadora y el número de revoluciones, porque por las revoluciones sale más escurrida o menos escurrida la ropa, ¿no? Ya no vamos a entrar en el tema de secadora, que eso ya es otra historia. La verdad que estaban muy contentos con la nuestra, salía la ropa bien escurrida, bien lavada y no daba muchos problemas. Entonces dijimos, vamos a comprar una que sea un poco mejor. Entonces compramos una lavadora que tiene una carga de 8 kilos de ropa, o que tiene, ahí la tenemos en casa. La anterior tenía 7, digo, bueno, 1 kilo más, qué bueno, ¿no? Ya ganamos en capacidad. Y vamos a comprar una lavadora de más revoluciones, una de 1400 revoluciones. Ahora creo que la mayoría las tienen. La anterior que teníamos tenía 1200 y ya salía la ropa bien escurrida. Entonces dijimos, bueno, esto es éxito asegurado. Una lavadora, bueno, aparte de los dos aspectos importantes, ¿no? Clase energética, motor inverter, esas son cosas importantes en una lavadora. Pero las revoluciones y la capacidad, para nosotros estaba el éxito asegurado. Llevamos la lavadora a casa y después de usarla durante 2 o 3 semanas, nos hemos dado cuenta que no escurre la ropa tan bien como la anterior. Dije, ¿pero cómo puede ser? Más revoluciones, pero escurre la ropa menos. Sale la ropa menos escurrida. Uf. La capacidad del bombo no es mayor que la anterior, pero si compramos una lavadora de 8 kilos, capacidad de carga, sin embargo, carga menos ropa que la anterior, que era de 7 kilos. ¿Qué pasa aquí? Estamos un poco incómodos y no sabemos muy bien qué hacer. Bueno, ahora es difícil reclamar. La lavadora lava correctamente, pero tal vez pueden pasar varias cosas, o que lo que ponga en la etiqueta no sea cierto, lo cual me parece raro, yo supongo que será cierto, ¿no? Supongo que habrá controles. O que, aun siendo cierto, en la práctica no cumple con lo prometido. Aunque bueno, nadie te promete, te dice 1400 revoluciones, pero el que salga o no escurrida la ropa, supongo que hay más factores, ¿no? El tiempo de centrifugado, etcétera, etcétera. Eso es muy complejo. A lo mejor es que no lo estamos usando bien, también puede ser. Pero bueno, creo que es bastante sencillo el uso de una lavadora. La cuestión es que, queriendo mejorar, pues realmente fuimos un poco a peor, teniendo unas expectativas de que iba a ser mucho mejor. En la práctica no cumple lo prometido. ¿Y por qué cuento yo esto? Porque esto nos puede también pasar a nosotros. Nosotros tenemos una etiqueta, o nos ponemos una etiqueta que nos colgamos. Y muchas veces puede que la verdad no corresponda con la etiqueta que nos ponemos o que nos colgamos. Y en medio de esta sociedad en la que estamos, que es una sociedad donde vemos muchas etiquetas pero no son reales, hay mucha mentira, ahora está de moda hablar de bulos, etcétera, etcétera, necesitamos ser personas, hombres y mujeres de palabra, que cumplen lo que dicen, que la etiqueta que tienen se corresponde con la verdad. Hoy vamos a ver
algo de esto. Como sabéis, estamos en Mateo, el capítulo 5. Jesús está interpretando la ley. Y es importante en este momento, y vamos a ir un poquito para atrás al texto que toca hoy. Hoy toca Mateo 5:33, pero vamos a ir un poquito para atrás para entrar en contexto. Jesús interpreta la ley, que es una ley dada por Moisés, y conviene recordar, importante, una ley para el pueblo judío. Pero a nosotros, esta ley, la ley mosaica estamos hablando, nos es muy útil por lo siguiente. Porque es buena. ¿Qué tiene esa ley mosaica para nosotros de bueno? En primer lugar, nos muestra el pecado, nos señala el pecado. En segundo lugar, nos muestra también el carácter de Dios, porque la ley expresa el carácter de Dios, lo que quiere Dios. Y en tercer lugar, aunque la ley no se aplica directamente a nosotros, los principios que están en la ley sí son de plena vigencia hoy en día para nosotros. Y os pongo un ejemplo. El día de reposo. ¿Tenemos que guardar el sábado? Creo que no tenemos que guardar el sábado nosotros, ¿verdad? Como si lo tienen que guardar o lo tienen que guardar el pueblo a los cuales va dirigida esta ley. Sin embargo, el principio que está detrás de esta ley nos conviene guardarlo, el tema del reposo y del descanso, ya por nuestra propia salud y por nuestro propio bien, aunque obviamente no solo tiene que ver con el descanso esta ley, ¿verdad? Tiene que ver con la dedicación. Bueno, no sé por qué se me apaga la ahora. Tiene que ver con dedicar a Dios, ¿verdad? Es el tema del día de reposo. Es decir, la ley en sí, aunque va dirigida al pueblo de Israel, es aplicable el principio que está detrás de esa ley. Y entonces hoy vamos a ver mucho de esto, ¿verdad? Cómo Jesús interpreta la ley, las leyes, pero va a los principios, a la esencia de la ley. Ahora, bien, es importante recordar una cosa que estudiamos hace poco, verso 17 del capítulo 5, para entrar bien en contexto. Y Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es importante entender este texto para ahora interpretar bien los textos que vienen a continuación. Y es que Jesús no está modificando la ley. Y yo sé que en una lectura rápida es lo primero que vemos aparentemente. Parece que está cambiando la ley, parece que trae una nueva ley. No está cambiando la ley. Jesús está reinterpretando la ley. Está reinterpretando la ley. La ley es la misma. Lo que ocurre es que la interpretación contemporánea que había de la ley había puesto el listón muy bajo. Entonces Jesús tiene que poner las cosas en su sitio. Jesús aborda entonces la cuestión de la ley, interpreta la ley y la aborda en 3 pasos, que son casi simultáneos, ¿no? Pero para entenderlo un poco mejor. Y vamos a ver varios ejemplos de textos que ya hemos estudiado recientemente. Cómo Jesús, en primer lugar, eleva el listón de las demandas de la ley. La ley tiene unas demandas, ¿verdad? Pues ellos lo tenían por aquí y Jesús lo eleva. No es que amplíe las demandas de la ley, porque son las mismas. Lo que hace es reinterpretar la ley. Lo que ocurría era que en la interpretación, como dije antes, de los contemporáneos, habían puesto el listón muy bajo. En segundo lugar, lo que hace Jesús, lo vamos ahora a ver en ejemplos, es ir al corazón de la ley, a la esencia de la ley, al porqué de la ley. Sus contemporáneos y aquellos estudiosos se quedaban en la letra, en la superficie. Pero Jesús va al espíritu de la ley. Es decir, coge la ley, la levanta y mira lo que hay debajo, mira lo que hay detrás de la ley. Ese es el espíritu de la ley. Porque la ley tiene una razón de ser, tiene un sentido, tiene una motivación. Ahí es donde va Jesús. Y en tercer lugar, lo que hace Jesús, y de forma extraordinaria, asombrosa, es aplicar la ley de forma práctica. ¿Cómo se aplicaba esa ley en el día a día, de forma cotidiana? Pues Jesús lo hace de forma práctica, como vamos a ver.
en este contexto cercano. Son textos que ya hemos leído. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, etcétera, etcétera, porque el texto sigue. Aquí vemos cómo Jesús eleva el listón de las demandas de la ley. No, como dije antes, que hubiera más demanda, sino porque la habían interpretado mal. Pero fijaos hasta qué punto eleva el listón, hasta el punto de decir que incumple esa ley aquel que se enoja contra su hermano y aquel que insulta a su hermano. Y esto lo hace, y ya estamos casi ya en el segundo paso que hemos visto, yendo al corazón de la ley, porque la cuestión no es en sí matar al hermano, sino la cuestión es el odio que hay de una persona hacia otro, que le lleva a matar al hermano, pero que también ese odio le lleva a insultarle y le lleva a enojarse contra su hermano. Entonces el problema aquí, la esencia del problema es el odio que se genera en el corazón hacia el hermano. Y esto es lo que hay que tratar. Y fijaros cómo Jesús termina aplicando de forma práctica y asombrosa este texto, que dice, el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. La reinterpretación de la ley, es decir, buscando la esencia de la ley y el espíritu de la ley. Pero seguimos un poco más adelante con respecto al adulterio. Fijaros, otro texto asombroso, donde vemos que Jesús dice lo siguiente, verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí eleva el listón de las demandas de la ley, de esta ley, de forma exponencial, vamos a decir. Pone como transgresión de la ley del adulterio también al simple hecho de mirar a una mujer y codiciarla. Y precisamente eleva las demandas de la ley de esta forma, el listón, para llevarnos al corazón de esta ley. ¿Y cuál es el corazón? ¿Cuál es la esencia de esta ley? Para hacernos entender que el problema se inicia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro deseo, en nuestros deseos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y Jesús pone una solución. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente esto no se puede aplicar de forma literal, como también nos comentó Daniel, ¿verdad? Que alguna persona en el antiguo había aplicado de forma literal. Pero sí que nos puede abrir los ojos a la forma en cómo hemos de tratar estos asuntos. Cortar de raíz. Bueno, habría mucho que decir, pero no es el tema de hoy. Pero fijaros cómo Jesús reinterpreta la ley, cómo se acerca a la ley yendo al espíritu y al corazón de la ley. Y si vamos al texto del divorcio, que no dio tiempo a tratarlo la semana pasada, nos sorprende todavía más. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, aquí lo que vemos parece una total contradicción. Dice, pero ¿cómo dices que Jesús no viene a cambiar la ley? Esto es un cambio de ley en toda regla. Había la ley del divorcio y Jesús dice que no hay divorcio. Lo que ocurre es que el listón, lo que hablábamos antes, lo habían puesto demasiado bajo. Lo habían puesto en este caso por los suelos. Y la gente se divorciaba sin aparente motivo, prácticamente sin razón. Jesús tiene que decirles, si le das carta de divorcio a tu mujer, lo que estás haciendo es inducirla a cometer adulterio. Esto es lo que está ocurriendo. Sin embargo, esto nos ayuda a entender el fondo de la ley. Y la ley del divorcio es la ley del mal menor. ¿Cómo es que había una ley del divorcio?
Siendo que, como sabemos, Dios odia el divorcio y lo dice claramente en su palabra. Yo odio el divorcio. Lo dice claramente en su palabra. ¿Cómo es entonces que hay una ley y permite divorciarse de la mujer? Pues precisamente es la ley del mal menor. Dios tiene que permitir el divorcio, y así lo dice Jesús, a causa de la dureza del corazón del hombre. Y lo hace como una medida como protección para la mujer. Y hay leyes que no están dentro del plan de Dios, vamos a decir, pero Dios tiene que legislar sobre aspectos. Por ejemplo, hay leyes que legislan sobre la esclavitud. ¿Eso quiere decir que Dios está a favor o está la esclavitud en el plan de Dios? Por supuesto que no. Porque Dios creó al hombre libre y es lo que desea y lo que quiere para todos los hombres. Sin embargo, durante muchos siglos, bueno, y en un sentido hay esclavitud en alguna parte del mundo, en algún aspecto, pero durante muchos siglos, como sabéis, era habitual la esclavitud. Sin embargo, hay leyes sobre la esclavitud. Lo mismo pasa con respecto al divorcio. Lo hace como medida, como protección para la mujer, pero el divorcio está fuera del plan de Dios. Tenemos que entender que por aquel entonces, aquella cultura, los matrimonios normalmente no se producían como hoy en día por amor, sino por conveniencia. Normalmente eran los padres quienes elegían al cónyuge y bueno, supongo que no en todos los casos, pero esto era bastante habitual. Podemos imaginar muchas situaciones, en fin, relaciones de humillaciones, maltrato hacia las mujeres. Entonces, en este caso, la carta de divorcio, en algunos casos, era una salvación para la mujer, poder salir de un infierno de relación. Y es más, con esa carta de divorcio una mujer podía rehacer su vida. Podía rehacer su vida. ¿Qué ocurre? Que esto podía conllevar adulterio, lo dice Jesús. Pero es una ley del mal menor. ¿Qué era mejor? Ver a esa mujer humillada, en muchos casos maltratada, durante años y no poder divorciarse, estar sufriendo en su vida, toda su vida, esa situación. Bueno, pues Dios genera la ley del divorcio, en este caso, para proteger la vida y la dignidad de la mujer. Jesús dijo en una ocasión, aunque no en estos términos, ahora lo explico, que el hombre no fue hecho para la ley, sino la ley fue hecha para el hombre. Bueno, lo que dice literalmente es el día de reposo, ¿recordáis? Pero es perfectamente extrapolable. Cuando él estaba sanando en día de reposo, ¿recordáis que lo que le criticaban? ¿Él qué dice? Dice, no, el día de reposo está hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es decir, el hombre, la persona, es más importante que la ley. Lo mismo pasa con esta ley. La vida de la mujer, la dignidad en este caso, de la mujer, bueno, pongo de la mujer, ¿no? Porque era tal vez el caso más habitual, ¿no? Dado la sociedad machista de la época que estamos hablando, en el contexto cultural que estamos, ¿no? Pero la vida y la dignidad de la mujer están muy por encima de cualquier ley. Por eso Dios, en su misericordia, hace y genera esta ley del divorcio para poder rescatar en momentos determinados a algunas mujeres de una situación lamentable. Pero si vamos a la raíz de la ley, ¿cuál es la raíz de toda ley? Es que es importante que la ley se tiene que interpretar a la luz de toda la ley. Lo mismo pasa con la Escritura. La Escritura, la palabra, hay que interpretarla a la luz de toda la palabra. ¿Cuál es la esencia de la ley? Lo dice la palabra. ¿En qué se resume la ley? Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces la ley tiene como esencia y como base el amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, una ley que destruya al prójimo no tiene sentido. Estamos interpretándola mal y muchas veces hemos interpretado también mal las leyes en este sentido. Tenemos que interpretarla a la luz de toda la ley y a la luz del sentido de toda la ley. La ley busca el bien y busca el amar al prójimo. Y fijaros, de forma tan absurda que se ha llegado a interpretar estas palabras de Jesús, hasta el punto de decir que una mujer maltratada no se puede separar de su marido. Porque
no es la excepción que Jesús pone. Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. Dice, no, entonces tiene que aguantar, siendo maltratada con su marido. Fijaros en el absurdo que hemos llegado a caer. ¿Cómo podemos llegar a interpretar la palabra de esta forma? ¿Cuál es el resumen de la ley? Lo acabamos de decir, el amor al prójimo. Esta es la esencia de la ley. No existe nada más contrario ni opuesto al amor al prójimo que un maltrato, que una mujer puede ser o una persona maltratada. Y entonces hay que interpretar las leyes a la luz de toda la ley. En este caso, la Escritura a la luz de toda la Escritura. Dios, por este motivo, permitió el divorcio, y decimos como un mal menor, como protección de forma especial. Yo pienso que para la mujer, pero bueno, Dios en su soberanía sabe más cosas, ¿no? Pero pasa como con todo. Muchos habían aprovechado esta ley para divorciarse, vamos a decir alegremente, de la mujer sin motivo, y Jesús tiene que poner las cosas en su sitio. Por eso Jesús eleva el listón de esta manera, dice, no. El divorcio tendría que ser en ese caso, ya un caso extremo, ¿verdad? En el contexto de reinterpretación, y ahora sí vamos al texto que nos toca hoy, de Jesús reinterpretando la ley, también vamos a ver qué dice Jesús acerca de los juramentos. Y leemos el texto, son solo 5 versículos. Dice así, Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. El juramento era una declaración para ofrecer la máxima garantía personal sobre la verdad de un hecho o el cumplimiento de un propósito. Esto es un juramento. Perjurar es lo contrario, ¿verdad? Es jurar falsamente o jurar en falso. Perjurar es jurar y per es una partícula que se antepone, digamos, ¿no? Normalmente el juramento implicaba un compromiso personal, ¿no? Que estás obligado a cumplir, que se hacía normalmente a Dios, pero también podía hacerse ante alguna autoridad, ante los padres, etc. El juramento normalmente genera un compromiso, una deuda. Es curioso que el término que se utiliza aquí es de pagar, ¿verdad? En este término que aparece en el original, pagarás tus juramentos, de pagar. Tú te comprometes, tienes que pagar. En el contexto de la época, pues habían hecho con esta ley, pues como con otras, ¿no? Habían bajado mucho el listón y lo que hacían era darle importancia solo a aquello sobre lo que habías jurado, sobre lo que tenías juramento. Lo que no tenías juramento, pues ya no tiene tanta importancia. Se generaba un poco una doble vida. Pero había algo también habitual, y era omitir el nombre de Dios. Porque el juramento normalmente, por implicación, era ante Dios. Pero lo que hacían era, bueno, pues yo juro por el cielo, yo juro por Jerusalén para evitar. Entonces, como no mencionaban a Dios, podían cumplirlo perfectamente. Dice, bueno, como no juré el nombre de Dios, entonces Jesús precisamente tiene que corregir eso y les dice, pero yo os digo, verso 34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Fijaros que en todos estos juramentos hacen referencia indirecta a Dios. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que normalmente los incumplían, estaban pecando. Por eso Jesús dice, no juréis ni por vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control
sobre vuestra cabeza. Incluso jurando por vuestra cabeza estáis jurando ante Dios de forma indirecta. Jesús eleva el listón de tal manera que no solo tienes que cumplir los juramentos, sino que tienes que cumplir tu palabra. No hace falta juramentos. Tu palabra, tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Qué se esconde detrás de esta ley? ¿Qué podemos buscar en el corazón de esta ley? ¿Qué significa esto de que tu sí sea sí y tu no sea no? Bueno, obviamente ser personas de palabra, que cumplen con lo que dicen, que sus compromisos los llevan a cabo, que son personas en las que se puede confiar. En esta enseñanza sobre precisamente esta ley de los juramentos, Jesús pretende regular algo importante en la vida cotidiana, y es la confianza que generamos en los demás. Podríamos resumirlo en una pregunta. ¿Somos de fiar? ¿Eres de fiar? ¿Qué dicen de ti tus vecinos, tus vecinas? ¿Qué dicen de ti? No, si es una persona de fiar, puedes confiar en ella, compromete, lo que se compromete lo hace, lo cumple. ¿Somos así? Yo creo que esto es un poco lo que se esconde en el meollo de estas palabras de Jesús, ¿no? Tratando esta ley. Somos de palabra, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Cómo se aplica esta ley en la práctica, en la vida cotidiana? Volvemos a leerlo, pero vuestro hablar sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Dice la versión NVI del 99, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Jesús es el maestro por excelencia. Y en tan pocas palabras dice tanto, hay tanto mensaje aquí contenido en tan pocas palabras. Yo pienso que esto quiere decir que como hijos de Dios debemos ser hombres y mujeres de palabra. Y esto debe notarse incluso en las cosas más pequeñas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de cumplir nuestros compromisos. Porque esto se ve. Y sabemos que hay mucha gente informal. Jesús, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, es ser formales. Qué gusto da tratar con personas formales. Quedamos ahí a las 5, vale, allí 5:15, 5:20, esperando, y no aparece esta persona sin informal. Los creyentes también, en estas cosas tenemos que dar ejemplo. Vuestro sí sea sí. Tenemos que ser formales en este sentido también. Tiene que ver con esto, ¿no? Desde luego más cosas. Cumplir nuestros compromisos. Y esto, como dije, es más visible de lo que pensamos. Y una persona que dice, se etiqueta hijo de Dios y que sea informal, no es un buen testimonio. ¿Qué significa entonces que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no? Bueno, las 3 Cs, bueno, esto se hace para recordarlo mejor, pero como sé que no vais a recordarlo igual, por lo menos queda bonito, ¿no? Las 3 Cs para incorporar a vuestra vida, para que vuestro sí sea sí y para que vuestro no sea no. Las 3 Cs. Creo yo que puede referirse a esto, ¿no? El tema es muy amplio, ¿no? En primer lugar, certeza. Certeza. Hemos de tener un compromiso con la verdad. Emilia nos comentaba su reto para mañana. Compromiso con la verdad. Certeza. Vuestro sí sea sí. Si es sí, di que sí. Y si es no, di que no. ¿Cuántas veces siendo sí decimos que no? Para evitar, problemas o para intentar no quedar mal. Un compromiso con la verdad, certeza. Vuestro sí sea sí. Es decir, vuestro sí siempre que sea sí. Parece un juego de palabras, pero es que es así.
Cuando algo es sí, tienes que decir que sí, aunque te cueste, aunque el contexto no sea el adecuado. Y en el ámbito laboral muchas veces es un contexto difícil. Cuando tienes que decir que sí, pero no hacer mucho énfasis en el sí, ¿verdad? Yo creo que me entendéis perfectamente. Un compromiso con la verdad. Hemos de tener en cuenta que hoy más que nunca vivimos en una sociedad donde la mentira campa a sus anchas. Y hoy está de moda hablar de bulos, ¿verdad? Está de moda hablar de... Bueno, tú pones un canal de televisión y escuchas la misma noticia en varios canales de televisión, según la tendencia política que tengan, y te quedas asustado. Si coges los periódicos, ¿dónde está la verdad? La misma noticia puede decir cosas casi totalmente distintas. Creo que como Iglesia, como hijos de Dios, tenemos un compromiso para enarbolar esa bandera, la de la verdad. Y decir, esto es la verdad. Y sí, hay verdad. No es relativo. Y la sociedad de hoy todo es relativo. No, hay una verdad. Y nosotros tenemos que decirla. Por lo tanto, para que vuestro sí sea así, lo primera C que tenemos es la certeza. Tenemos que expresar certeza en lo que es verdad, compromiso con la verdad. Esto implica también transparencia. No ocultar las cosas, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengamos que decirlo todo, ni mucho menos, pero decir la verdad. En segundo lugar, certeza, en primero. En segundo lugar, coherencia. Coherencia. Es decir, lo que decimos, y esto sí que es difícil, lo que decimos lo corroboramos con nuestra vida. Es decir, no hay diferencia en lo que decimos a lo que hacemos. Si yo mi etiqueta pone 1400 revoluciones, tengo que sacar la ropa escurrida. Si pone que tengo una carga de 8 kilos, bueno, esto es un poco una ironía, ¿no? Pensando en la lavadora. No puede ser que vaya a meter la ropa y que coja menos ropa que en la que pone 7 kilos. Bueno, ahora en serio. Vuestro sí sea sí. No solo con vuestras palabras, porque Jesús está hablando de palabras, ¿eh? Vuestro hablar, dice vuestro hablar, está hablando de cómo hablamos. Pero vuestro sí sea sí, o vuestro sí, como decía esta versión, nueva versión internacional que me gustaba, sea realmente sí. Sea realmente sí en todos los aspectos, pero también en tu vida. Que tu sí sea acompañada con tus hechos, con tu vida en la práctica. Que tus labios, lo que dicen tus labios, también vaya acorde con tu comportamiento. Creo que es evidente que esto es muy importante. Y escuchamos y muchas veces hablamos tanto y en la práctica, sí, porque yo esto, y pues en la práctica no hay coherencia en nuestras vidas. Por eso que, para que nuestro sí sea así, creo que tiene que haber no solo certeza, un compromiso con la verdad, sino coherencia. Y la tercera, C, y la última, con esto terminamos. ¿Qué tenemos que trabajar en nuestra vida para que nuestro sí sea sí y para que nuestro no sea no? El compromiso, el compromiso. El compromiso tiene que ver con cumplir aquello que decimos. Nos vemos hoy a las 5. Y a las 5 no, es las 6 de la tarde, pero no vino, no quedó con nosotros. No. Pero que es un compromiso. Bueno, pues compromiso es eso, es cumplir con lo que dices. Esto era la esencia del juramento. Yo juro delante de Dios que voy a hacer esto, que voy a... había muchos juramentos en el antiguo, ¿no? Hoy en día ya no... Hoy en día solo en los juzgados y poco más, ¿no? Y cuando se juran cargos. Pero era muy habitual el juramento en este sentido, es decir, el compromiso. Me comprometo a... Entonces te comprometes, bueno, pues Jesús eleva tanto esta norma, no la cambia, va al espíritu de la norma y la hace, en un sentido la hace más difícil, porque ya toda nuestra vida es como si fuera un juramento, porque tenemos unos compromisos adquiridos con el Señor. Entonces tenemos que cumplir, ¿no? Pero esto es un poco más de forma llana, lo que decimos, cumplirlo. Y lo que decía antes, ¿qué dicen nuestros vecinos, nuestras vecinas de nosotros? Esta persona cumple lo que dice, cumple su palabra. Esto se ve. Esto se ve. Y si no la cumplimos va a decir, este es un poco, bueno, un poco cantamañanas, dice, habla mucho, pero esto se ve.
Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Certeza, coherencia y compromiso. Que el Señor nos ayude a acercarnos a ese listón que Él nos ha puesto. Pero gracias al Señor ya no dependemos de ningún listón, pero sí que tenemos que ir en esa dirección, ¿verdad? Y tenemos que, como hijos de Dios, ser el reflejo de su carácter en la sociedad. Y eso incluye ser personas de palabra, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres que cumplen sus compromisos, hombres y mujeres dignos de fiar, que transmiten confianza y que la gente cuando habla con nosotros dice, yo confío en esta persona porque me transmite confianza. Ojalá que se nos ayude a ser así. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque realmente aún en lo poco que podemos sondear, quedamos sorprendidos de las maravillas que encontramos en ella. Te pedimos que nos ayudes a ser ese reflejo del amor que viene de ti hacia los demás y entender la ley es llevarnos y entender también tu amor y tu propósito para con todos las personas. Ayúdanos a amar a todas las personas en este sentido. Ayúdanos a ser personas de compromiso, personas coherentes con lo que decimos, con lo que creemos. Personas también que sin miedo podamos decir la verdad y comprometernos con la verdad, aunque a veces reconocemos que cuesta. Ayúdanos a ser hijos tuyos en una sociedad que cada día está más apartada de ti, pero ayúdanos a seguirte de esta manera. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu cuidado. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús.